Hermanos y hermanas, la primera lectura que nosotros escuchamos hoy es una parte de la literatura, digamos, intertestamento. Tenemos los dos testamentos, los testamentos de los hebreos, el antiguo, y del nuevo, el testamento que incluyendo los evangelios. Los libros en la Biblia, nosotros encontramos los libros de Moisés, después los libros de la historia, Joshua, 1 y 2 Samuel, 1 y 2 Reyes, etcétera, etcétera. Libros de sabiduría, Salmos, Proverbios, Sirach, finalmente los profetas, Ezequiel, Daniel, etcétera, etcétera. Y en el libro cristiano, nosotros cerrada los profetas con la profeta Malaquía. Tradicionalmente nosotros cerrada la Biblia antigua, los libros de los hebreos con la profeta Malaquía. Porque nosotros digamos los profetas antes, durante y después del exilio babilonio. El libro de Macabeas, que nosotros escuchamos hoy, es escribiendo después de los profetas, en el senso en los años, esos eventos. Estos eventos son de una parte más grande de la historia del mundo y la política del tiempo antiguo en cual es hoy Israel. En fato, el primer y segundo libro de Macabeas ayúdanos a reconocer y recordar un momento importante históricamente en la tierra que hoy es la tierra de Israel. Mas no es en isolación. Esto es parte de otras cosas importantes que pasan al mismo tiempo en el mismo área del mundo. Es importante nosotros recordamos en por qué esta acción, por qué esta persecución. Más o menos 150 años antes de Cristo, era un general muy importante. Era de Macedonia, cual es hoy parte de Grecia. Y él prende la cultura, la lengua, las ideas, también la filosofía de los griegos al mundo este de Grecia. Él prende su armada incluyendo cuál es hoy Israel, Líbano, Siria, a fin de India. Esto es Alexander the Great, Alexander el Grande. Él prende la cultura, la lengua y las ideas de los griegos a la parte del mundo que hoy nos digamos como el este media. Es por eso nosotros escuchamos el Nuevo Testamento en greco. Es porque San Pablo, habla greco, también hebreo. Y por eso también las otras partes del este parte del Mediterráneo habla greca en el tiempo de Cristo. Él prende también un filósofo se diga Aristóteles, que cambia la idea del mundo natural y nosotros recibimos de él el comedia, los éticos y también conceptos en filosofía de metafísica que Santo Tomás de Aquino usa en el enseñamiento de Eucaristía que nosotros usamos también de hoy. Entonces, Alexander es una persona muy importante en nuestra historia como cristianos. Pero él muriendo sin un hijo. Entonces, sus generales reciben su imperio y divide el imperio con sus generales. Esto, cosa que nosotros escuchamos en la segunda lectura,
es parte de este tiempo. Cuando la armada de Alexander entre un nuevo país, para probar que nosotros somos más grandes, nosotros tenemos un Dios más mejor de ustedes, ellos prenden también un ídolo de los dioses de Grecia y impone este ídolo en el centro del templo en Jerusalén. Se puede leer más de esto en los libros de Macabeos. Y es por esto que tenemos esta revolución contrario a los grecos. En fato, en el primer libro de Macabeos nosotros escuchamos más de este. Y nosotros regresamos a esto en un momento. En el mismo tiempo, el Imperio Romano es más y más fuerte. Y el Imperio Romano comienza a la ciudad de Roma, que nosotros conocemos muy bien, y poco a poco extendida en toda la Italia, y finalmente oeste a la Francia y Inglaterra, y el Mediterráneo después de nuestro amigo Alexander. En el año 76 ante Cristo, 66 ante Cristo, el Imperio Romano conquista la área de Palestina, cual es hoy Israel. Entonces, después de la revolución de los Macabeos y el Imperio Romano, Israel es un país libre. Después del Imperio Romano, Israel no existe por 2000 años. 66 ante Cristo a fin de 1948 no existe Israel. Es otros imperios. Esto es importante en la historia de la Biblia porque durante el tiempo de Aristóteles y Alexander, ellos comienzan a discutir la realidad de la resurrección que nosotros escuchamos en la primera lectura, cuando el Hijo diga, Dios da mis manos, yo recibe en el futuro en la resurrección. Y esto es la concepción de resurrección del cuerpo que nosotros hablamos también con Cristo en su tiempo. En el mismo século, más o menos 20 años, 10 años ante Cristo, un otro país muy importante también no existe más. Este imperio es un imperio, nosotros escuchamos en la Biblia, es un país muy importante en la Biblia. La persona, el fin, que es el reina de este país, no es de este grupo o étnicamente de este país. En fato, es una greca, nació en cual es hoy Siria, de una familia que no es importante, en una parte de la familia no es importante. Mas ella es el fin reina de Egipto antes 1945. Esto es Cleopatra, que nosotros escuchamos de Egipto. Cleopatra 7. Ella tiene relaciones con César Julio y también Marc Antony en conflicto con el César Octaviano o Augusto, que nosotros escuchamos en la primera parte de Lucas. Entonces, en los séculos, menos de 200 séculos ante Cristo, es el fin del país de Egipto, el fin del país de Israel.
Y el imperio romano impone su religión y su poder sobre Israel. Durante este mismo tiempo que nosotros escuchamos en la primera lectura, la familia Asmodios recibe el trono y la corona de Israel. Ellos son grecos, no son hebreos. Y esto es importante políticamente, porque cuando Jesús es nacido, nosotros digamos, Él es el hijo de David, ¿recuerda? Es el rey David que recibe la promesa de Dios, de su línea extendida por siempre. Entonces, cuando nosotros escuchamos Cristo, Jesús, como hijo de David, es una confrontación políticamente con nuestros hermanos en la familia de Judas Macabías, los Asmodias. Tú recuerdas ellos porque son dos reyes importantes en la Biblia. En primer, Herod el Grande. Herod Grande, nosotros recordamos el construir muchas ciudades y otros lugares culturales grecos. Él es el rey, nosotros escuchamos en la primera parte de Mateo, cuando el rey quiere ucidar los niños. Esto es Herod el Grande, parte de esta familia Asmodios. Su hijo, Herod Antipas, es el rey que envía a Jesús por crucifixión. Todas estas cosas es en el mismo tiempo que ellos comienzan el Nuevo Testamento y nuestra salvación. Todas estas acciones históricas es en la misma era. Un otro problema para Herod Grande es Herod Antipas. No son parte de la familia de Judas Macabías. Es la mujer que es la familia. ¿Recuerda Herodías que quiere la cabeza de Juan Batista? Misma familia. Entonces, es durante todo este tiempo, los judíos tienen una revolución contraria de Alexander Grande y los grecos y fin la independencia con el imperio romano y la ciudad de Jerusalén es destruida 66 años después del nacido de Cristo. Es durante este tiempo ellos comienzan a explicar la concepción de resurrección. Es importante porque resurrección no es resucitación. Ellos realizan cuál es la acción de Dios por los muertos y por los justos. No es resucitación como nosotros escuchamos en el hospital. No es Dios hace el cuerpo y recomienza el corazón con electricidad como nosotros vivimos en la televisión. Cuando el médico dice clear, bang, y la persona puede continuar la vida. Eso es resucitación. Resurrección es completamente diferente. Es la restauración de la creación a la idea original de Dios. La vida antes de morir y antes del pecado. Porque Dios no quiere el pecado y Dios no quiere la muerte. La muerte es la causa pecado causa la muerte. Es porque es pecado, es también muerte y el efecto de pecado. En resurrección, todas estas cosas recibe sanación y compleción
y restaura toda la creación a la ideal de Dios. Y es por esto nosotros vamos en la dirección del reino del Señor. Esto es el punto de Cristo cuando diga, es un Dios de los viviendo, no de los muertos, porque en Dios no solamente vivir, mas también recibe el perfección y restaura perfectamente también los efectos del pecado. Esto es resurrección, es cuando nosotros entramos completamente, plenamente a el reino de Dios en cielo. No es esta vida, es el vida celestial y perfecto. Y por eso nosotros digamos como una iglesia, en este tiempo en futuro, no existe más los sacramentos. En el reino de Dios no existe el sacramento de penitencia. ¿Por qué? Porque no es pecado, entonces no necesita. No existe la unción por los enfermos. ¿Por qué? Porque no existe la enfermedad. Todos los sacramentos y esas otras acciones de la iglesia existen de ayudarnos y fortalecernos y enseñarnos y prepararnos a la vida de la resurrección y préndenos la gracia que nosotros pudimos entrar en el reino de Dios. Todas estas cosas existen no por ellos, mas por nosotros en la calle a Dios. Y cuando nosotros realizamos la vida perfecta, no necesita la ayuda más. También incluyendo, diga nuestro Señor, el sacramento de matrimonio. No es porque matrimonio no es bueno, mas porque matrimonio es fin cuando. Nosotros son matrimonio a fin de qué cosa. Matrimonio, fin cuando? Con la muerte. Entonces, el matrimonio es fin a la muerte, no puede cansarse una otra persona porque ellos son cansados. El matrimonio es fin a la muerte. Un nota importante, eso es un mundo cuando existe la bigamia. Un hombre puede 2 o 3 mujeres. Entonces, ¿por qué la mujer no tiene 3 o 4 hombres? Se puede uno, necesita permitirle al otro. Eso es lógico. Pero escucha muy bien, Cristo diga, no existe matrimonio en el mundo futuro. No existe este sacramento porque el matrimonio fin a la muerte. En la natura del matrimonio aquí es muy importante, porque la Iglesia enséñanos que el matrimonio que Cristo lleve al nivel de sacramento es un símbolo de la unión de Cristo con la Iglesia. Parte de la función del matrimonio es de prendernos la gracia de salvación, de ayuda a la familia de crecer y a aceptar a los niños de Dios, mas también es una reflexión de Cristo y su iglesia y la unión indisoluble de Cristo y la iglesia. Entonces, en el mundo del celestial no existe matrimonio porque no necesita un símbolo del futuro o de la unión de Cristo. Porque en el Rey del cielo nosotros vivimos actualmente, no prefigura, no espera, no es una cosa de fe, mas una cosa de realidad en cielo. Nosotros vivimos completamente en el cielo, no parcialmente. Nosotros seremos en unión completa con Dios
no parcialmente. Entonces, la cosa que Cristo indicaba es nosotros entramos en unión de Dios, uno a nosotros, completamente en comunión y comunión perfecta en el Rey Celestial. Entonces, cuando nosotros escuchamos la resurrección, nosotros hablamos de una vida futura, cuando nosotros vivimos completamente en la presencia de Dios. Nosotros vivimos completamente en unión uno con otro y con nuestro Dios. No parcialmente, no prefiguramente, mas completamente vivimos en la presencia de Dios y en comunión perfecta uno con otros. Entonces podemos decir, nosotros vivimos por siempre y con los ángeles en la presencia del Señor. Todos la gente nosotros escuchamos en la primera lectura, ellos tienen esta fe y confianza en Dios, que Dios restauralos completamente, que Dios da completamente la resurrección y la vida. Y ellos tienen esta confianza suficiente, de ellos no tienen la paura del futuro o de la muerte. Nosotros también, como nosotros preparamos para la fiesta Cristo Rey, nosotros recibimos esta misma fe y estas mismas promesas de nuestro Dios. Si nosotros continuamos a la vida de cristianidad, si nosotros continuamos a la estrada al cielo, nosotros también recibimos estas mismas promesas y esta misma resurrección del cuerpo al fin del tiempo. Entonces, como nosotros continuamos a esta vida cristiana día después de día, nosotros también recibimos de los sacramentos y nuestras oraciones la fuerza de continuar en este modo de vivir. Recibimos la gracia de salvación de continua de ir al Rey del cielo. Y finalmente, al fin del tiempo, nosotros también recibimos esta resurrección. No una vida parcial, no una vida que destruye por pecado, no una vida parcial que no incluyendo una cosa u otra cosa porque nosotros débiles, mas una vida perfecta con Dios y uno a nosotros. Una vida no es por un tiempo, mas por eternidad con nosotros y nuestro Dios. Esta es la promesa indicaba Moisés en el desierto. Esto es la promesa que Cristo da a nosotros en la Eucaristía y también en sus enseñamientos. Y cuando nosotros vivimos con esta confianza, nosotros mismos de los apóstoles, mismos de la gente nosotros escuchamos, tenemos la confianza de continuar, de vivir por Dios, porque nosotros también de realizarnos, que Dios unir con nosotros a la fin del mundo.